El océano está lleno de lo desconocido, pero a veces incluso los ríos de todo el mundo están llenos de las cosas más inesperadas. Desde un muñeco de ventrílocuo supuestamente maldito hasta un monstruo de río, aquí hay 20 de las cosas más aterradoras que se encuentran en los ríos. Número 20. Muñeco de ventrílocuo maldito. Hay algo en los muñecos que me da escalofríos. Supongo que a la mayoría de las personas les pasa lo mismo, especialmente a quienes viven en la pequeña comunidad de San Antonio, La Esperanza, México. En 2020, muchos de ellos se quedaron bastante perturbados cuando descubrieron un siniestro muñeco de ventrílocuo flotando en el río, envuelto en una manta, que a primera vista se confundió con un cadáver. La inquietante apariencia de la muñeca de tamaño humano, con un ojo quemado de negro y el otro de un azul llamativo, junto con sus inquietantes rasgos realistas, provocó escalofríos en las espinas dorsales de quienes se tropezaron con ella. Su sonrisa amenazante y sus rasgos realistas hicieron que los aldeanos creyeran que estaba maldita, por lo que decidieron quemarla. El problema es que cuando intentaron hacerlo, la muñeca no se quemó, lo que solo hizo que los temores de los lugareños aumentaran. Sin embargo, otros afirman que hay una explicación lógica detrás de la naturaleza aparentemente ignífuga de la muñeca. Alerta de spoiler. No es porque esté embrujada. Según los informes locales, la muñeca estaba hecha de epoxi, un material resistente a las quemaduras cuando está mojado. Sin embargo, los orígenes de la muñeca siguieron siendo un misterio, lo que alimentó aún más las leyendas locales sobre su siniestro pasado. Número 19. El encuentro del río Mississippi y el Golfo de México. Esta es la región donde el poderoso río Mississippi desemboca en el Golfo de México. Sin embargo, las dos aguas diferentes nunca se encuentran. Puede parecer una vista impresionante. Sin embargo, debajo de esto hay un secreto aterrador: las infames zonas muertas. Una zona muerta es un área hipóxica, lo que significa que tiene niveles de oxígeno tan bajos que la vida marina no puede sobrevivir. Lo que es más aterrador es que a veces esta área puede abarcar más que el estado de Connecticut. Esta zona se forma cada verano cuando el agua dulce rica en nutrientes del río Mississippi ingresa al Golfo. Los nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo de la escorrentía agrícola, césped y aguas residuales, alimentan la proliferación masiva de algas. Y cuando estas algas mueren, su descomposición consume el oxígeno del agua, creando un área donde puede existir poca o ninguna vida marina. La zona muerta es particularmente aterradora para los pescadores y aquellos que dependen de la vida marina para su sustento. Según la NOAA, las zonas muertas le cuestan a las industrias de mariscos y turismo de Estados Unidos alrededor de $82 millones anuales. Los pescadores deben aventurarse más lejos en el mar para encontrar peces, lo que aumenta sus costos y reduce sus rendimientos. Número 18. Canal de Agua Rojo. En 2018, los residentes de una ciudad en el suroeste de China se quedaron desconcertados cuando un canal local se transformó en un color carmesí intenso. Este extraño fenómeno tuvo lugar en la ciudad de Jibin. Este canal es donde el agua de la montaña Guangzhou fluye hacia el gran río Yangtze, típicamente conocido por su tono dorado. El agua que fluía a través de él de repente parecía como si se hubiera llenado de tinte carmesí durante la noche. Según los informes, el río parecía normal en las primeras horas, pero por la mañana se había vuelto de un rojo impactante, dejando a los lugareños desconcertados y alarmados. Para empeorar las cosas, un olor extraño acompañó el cambio de color. Si un canal de agua en su área cambiara de color repentinamente y emitiera un fuerte olor, cualquiera se preocuparía de que algo anduviera mal. Los vecinos del río se pusieron inmediatamente en contacto con los responsables medioambientales, que iniciaron una investigación para averiguar la causa de esta inquietante transformación. Resultó que el culpable era una fábrica de embalajes que había vertido accidentalmente pintura de color en el canal. Aunque más tarde afirmaron que el tinte no era tóxico y que no era perjudicial para los seres humanos, los animales o las aves de corral, muchos se alarmaron por el repentino cambio de color. Al final, se construyeron 3 presas en diferentes secciones del río para bloquear y filtrar rápidamente el agua teñida. Número 17. Otro río de sangre roja. El 24 de enero de este año,
Los vecinos de Birmingham también se alarmaron cuando descubrieron que un canal local también se había convertido en un intenso tono rojo, lo que hacía que pareciera sacado de una película de terror. Este fenómeno inusual causó una gran preocupación entre los residentes, quienes comenzaron a especular sobre las posibles causas de este cambio drástico en el color del agua. El ayuntamiento de Birmingham inició rápidamente una investigación sobre este extraño suceso, desplegando equipos especializados para tomar muestras de agua y analizar su composición. Con el objetivo de descubrir la causa del agua de color rojo brillante, la concejala Gilly Birmingham recurrió a las redes sociales para informar a la comunidad, instándola a evitar el agua hasta que se identificara y abordara la causa de la decoloración. Surgieron varias teorías sobre la causa del repentino cambio de color de las vías fluviales. Entre las hipótesis planteadas por los expertos, se consideraron factores como el vertido ilegal de productos químicos o tintes, lo cual podría ser un fenómeno que no se ha oído en las vías fluviales urbanas, pero que no se podía descartar sin una investigación exhaustiva. Sin embargo, a diferencia del incidente en China, nunca se reveló la verdadera razón detrás del cambio de color del río local, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas. La incertidumbre persistió durante semanas, y aunque las autoridades continuaron sus esfuerzos para resolver el misterio, el origen del agua roja sigue siendo un enigma. Número 16. Miles de arañas cubriendo la orilla del río. Los lugareños y transeúntes de Gippsland, Victoria, Australia, se sorprendieron increíblemente cuando descubrieron arañas a lo largo de las orillas del río. No se trataba de miles de ellas, sino de millones de arañas. ¿Hay algo más de pesadilla que esto? Esta horrible situación ocurrió después de que las lluvias torrenciales y el aumento de las aguas de las inundaciones obligaran a las arañas a realizar una táctica de supervivencia conocida como volar en globo. Para escapar, las arañas liberaron hilos de seda que atraparon el viento, permitiéndoles flotar a un terreno más alto. Este desplazamiento las salvó, pero también creó una vista espeluznante, ya que las telarañas cubrían árboles, arbustos y riberas. La escena era tan surrealista que parecía sacada de una película de terror. Para quienes viven en zonas con una gran población de arañas y una alta posibilidad de inundaciones, esta escena puede no resultarles inusual, ya que volar en globo es una táctica común de los arácnidos para sobrevivir en condiciones adversas. Sin embargo, para los no acostumbrados, el espectáculo de millones de arañas flotando y cubriendo todo a su paso es sin duda perturbador. Aunque esto es una pesadilla para quienes padecen aracnofobia, es importante recordar que estas arañas solo lo hacen para sobrevivir. Y, además de asustar a varias personas, no harán daño a nadie. Este fenómeno, aunque aterrador para muchos, también destaca la increíble adaptabilidad y las sorprendentes técnicas de supervivencia del mundo natural. Las arañas, al igual que muchas otras criaturas, tienen mecanismos ingeniosos para enfrentar las adversidades del medio ambiente. En última instancia, aunque la vista de millones de arañas pueda ser el material de las pesadillas, es también un recordatorio impresionante de la resiliencia de la naturaleza. Número 15. Dragón azul de 2 millones de años. En 2023, un grupo de científicos en Japón realizó un descubrimiento asombroso al desenterrar un fósil increíble a lo largo del río Aratagawa, en la prefectura de Wakayama, ubicada en la isla de Honshu. Los restos fosilizados, que estaban sorprendentemente bien conservados, pertenecían a un reptil marino de 72 millones de años, que fue apodado el dragón azul. Esta criatura majestuosa alguna vez gobernó los vastos océanos prehistóricos, y hasta este descubrimiento, nunca habíamos tenido la oportunidad de aprender más sobre su existencia y características. Científicamente conocido como M. walkiamaensis, este monstruo prehistórico era de aproximadamente el tamaño de un tiburón blanco gigante, lo que lo hacía uno de los depredadores más formidables de su tiempo. Vivió junto a dinosaurios icónicos como el Tyrannosaurus Rex, y como depredador máximo que habitaba en los antiguos mares, era un cazador comparable en habilidades a los animales modernos más feroces. A diferencia de sus parientes cercanos, esta criatura contaba con aletas traseras inusualmente grandes, que eran incluso más largas que las delanteras, una anomalía dentro del reino animal. Esta característica particular sugiere que, hace millones de años,
Estas criaturas realizaban inmersiones y ascensos rápidos para cazar presas con una eficiencia impresionante. Solo podemos imaginar cuánto habría cambiado nuestro ecosistema oceánico si estas fascinantes criaturas hubieran permanecido vivas hasta nuestros días. La información obtenida de este fósil no solo amplía nuestro conocimiento sobre la fauna marina prehistórica, sino que también nos ofrece una visión fascinante de cómo era la vida en los océanos hace millones de años. Número 14. Tortuga parecida a un dinosaurio. En 2015, la gente cerca de un río en Rusia se sorprendió por una tortuga. Una tortuga que parecía algo que debería haber estado vivo junto a los dinosaurios extintos. Solo eche un vistazo a esta criatura con púas. Parece algo prehistórico, ¿no cree? Esta criatura es conocida como tortuga caimán, también conocida como el dinosaurio del mundo de las tortugas. Conocida por su formidable apariencia, el caparazón puntiagudo de esta tortuga y su poderoso pico que puede aplastar huesos fácilmente la convierten en una vista aterradora y una criatura peligrosa con la que meterse. Son pesos pesados en el reino animal, capaces de crecer hasta 100 centímetros de largo y pesar entre 70 y 90 kilogramos. Además, estas tortugas tienen una longevidad impresionante, siendo capaces de vivir hasta 45 años. Y aunque eso es incomparable con las tortugas marinas, las tortugas caimanes siguen siendo uno de los animales elogiados por su longevidad. Sin embargo, otra cosa curiosa sobre esta criatura es el hecho de que fue descubierta en Rusia. Verás, esta tortuga no es nativa del río ruso donde fue descubierta. De hecho, ni siquiera se suponía que estuviera allí. Esta criatura es nativa de los ríos de agua dulce y pantanos del sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, de alguna manera, fue descubierta en el río Amur en Rusia, el 10º río más largo del mundo. Los lugareños creen que la tortuga se escapó de un criador chino río arriba, en el lado noreste de China de la frontera. La idea de una tortuga caimán, que normalmente habita en el sureste de los Estados Unidos, encontrándose en un río tan lejano como el Amur en Rusia, añade un aire de misterio y curiosidad a esta fascinante criatura. Este evento extraordinario no solo sorprendió a los locales, sino que también atrajo la atención de biólogos y entusiastas de la vida silvestre en todo el mundo, ya que planteó preguntas interesantes sobre cómo llegó allí y cómo logró sobrevivir en un ambiente tan diferente al suyo. Número 13. Viajes por el río. ¿Crees que tu viaje al trabajo es un infierno? Cuando veas cómo viajan algunas personas en otras partes del mundo, te des cuenta de que en realidad lo tenemos fácil. Una de las formas más desalentadoras de viajar se lleva a cabo sobre un río en China, en la remota aldea de Yinghe. Los lugareños de esta aldea dependen de un modo de transporte único y bastante peligroso. Jaulas de hierro suspendidas. Una sola jaula de hierro puede transportar hasta 5 pasajeros por encima del rápido río Jinsha. El viaje dura hasta 10 minutos de un lado al otro. Este puente sirvió como la única vía hasta 2017. Cuando finalmente el gobierno construyó un puente. Después de casi 2 décadas de servicio, finalmente fue puesto fuera de servicio. Con razón, porque el riesgo que representaba era inmenso. Cada viaje a través del río era una prueba de coraje y confianza. Con un nuevo puente, la gente no necesitará arriesgar sus vidas solo para acceder a todo lo que es fácilmente accesible para aquellos de nosotros que vivimos en las ciudades. Con esa altura y ese mecanismo, definitivamente me desmayaría de pensar demasiado. Antes de poder llegar al otro lado. Número 12. Estatua espeluznante de una mujer ahogándose. El realismo es algo que siempre me ha fascinado en las artes, especialmente por su capacidad para capturar la esencia de la vida cotidiana. El realismo no solo se refiere a la representación precisa y detallada del tema, sino también a la capacidad de transmitir una verdad sin adornos ni idealizaciones. A través de este arte, se puede crear una conexión profunda y emotiva con el espectador. Un ejemplo notable de este tipo de arte es la estatua de una niña ahogándose, una instalación artística situada en la pintoresca ciudad de Bilbao, España, concretamente en las aguas de marea del río Nervión. Esta escultura es única porque su visibilidad depende del nivel del agua. En ocasiones solo se ve la frente y en otras se puede observar el rostro entero de la niña. Cuando se instaló esta escultura por primera vez, las autoridades lo hicieron en mitad de la noche, lo que provocó un pánico generalizado por la mañana entre los habitantes de la ciudad.
La instalación de la obra de arte en el río también se produjo sin previo aviso, lo que empeoró la confusión y el miedo inicial. Sin embargo, después de la reacción inicial de la gente, muchos se sintieron profundamente conmovidos por la escultura y las emociones que evocaba. En resumen, el realismo en el arte tiene el poder de impactar profundamente al espectador, y la estatua de la niña ahogándose en Bilbao es un ejemplo perfecto de cómo una obra puede evocar una gama de emociones complejas. Rubin Orozco ha logrado capturar la esencia del realismo a través de esta escultura, haciendo que quienes la observan se cuestionen y se conmuevan por la escena que representa. Número 11. Un fósil viviente. Ahora echemos un vistazo a las criaturas más aterradoras que acechan en los ríos, comenzando con el esturión. Una de las criaturas fluviales más grandes y temibles, estos gigantes prehistóricos pueden crecer hasta 8 pies de largo y pesar más de 200 libras. Sin embargo, no es solo su tamaño lo que los hace impresionantes. El linaje de estas criaturas se remonta a más de 200 millones de años, lo que las convierte en fósiles vivientes literales. Los esturiones de río son fácilmente reconocibles por sus largos cuerpos en forma de torpedo, blindados con escamas óseas en lugar de escamas. Tienen un característico hocico alargado y una boca sin dientes en la parte inferior de la cabeza, perfecta para aspirar comida del lecho del río. Como su dieta consiste únicamente en peces pequeños, crustáceos y larvas de insectos, pueden vivir hasta 100 años y no alcanzan la madurez hasta que tienen entre 15 y 20 años. Los esturiones son migratorios y recorren largas distancias entre ríos de agua dulce donde desoban y aguas salobres o marinas donde pasan gran parte de su vida. Estas criaturas también son la fuente de caviar, uno de los alimentos más caros del mundo. Debido a esto, la recolección excesiva está amenazando su población. Se están realizando esfuerzos de conservación, pero si no tenemos éxito, estos fósiles vivientes podrían dejar de existir en nuestra época. Número 10. El terror del río Atuti. El muskelunge solía ser una criatura legendaria, mencionada en historias y mitos, pero hoy se lo conoce como un gran pez depredador de agua dulce que acecha en las aguas de América del Norte. Esta criatura, abreviada simplemente como muskelunge o lunge, es conocida por su impresionante tamaño y apariencia feroz, lo que la hace destacar en su hábitat natural. El muskelunge puede crecer hasta 6 pies de largo y pesar más de 50 libras, un tamaño que deja asombrados a quienes tienen la suerte de verlo en persona. Esta criatura es uno de los depredadores máximos en los cuerpos de agua dulce de América del Norte, lo que le confiere un papel crucial en el ecosistema. Los muskelunges son cazadores solitarios, que a menudo acechan en las sombras antes de atacar a su presa con una precisión letal. Con una velocidad y una potencia notables, se alimentan de casi cualquier cosa, desde peces y ranas hasta pequeños mamíferos, demostrando su adaptabilidad y ferocidad. Después de todo, con su capacidad para cazar, están en la cima de la cadena alimentaria, sin muchos competidores naturales que les hagan frente. Sin embargo, a pesar de su naturaleza temible, los muskelunges son esquivos, lo que les valió el apodo de pez de 10 castas entre los pescadores debido a la dificultad para capturarlos. Es por eso que, con el tiempo, se han ganado la reputación de ser una cosa de leyenda. Si eres uno de los pocos que logró capturar una de estas criaturas, bueno, ciertamente tienes derecho a alardear. La captura de un muskelunge no solo es un logro personal, sino también una historia que se cuenta y se vuelve a contar entre los círculos de pescadores, aumentando así el aura mítica que rodea a este impresionante pez. Número 9. Cangrejo zombie. Los zombies son reales y están bajo el agua. En la década de 1960, la industria de ostras de la bahía de Chesapeake se desplomó para abordar el problema. Se importaron bivalvos, que son esencialmente moluscos acuáticos, para sembrar arrecifes de ostras comerciales. Desafortunadamente, esto, sin saberlo, inició un problema de percebes parásitos en la zona. Conocido como luxo para abreviar, este percebe parásito es invisible para el ojo humano. Pero, ¿cuáles son sus efectos? Son increíblemente visibles, especialmente cuando infectan a la población local de cangrejos de lodo. La forma en que el loxo infecta a los cangrejos de lodo es bastante aterradora, especialmente cuando imaginas que le sucede a los humanos. El percebe ingiere sus larvas en el cangrejo, se apodera de su sistema reproductivo
y convierte al cangrejo en un huésped que cuida de las crías del percebe. Esta siniestra transformación altera el comportamiento y la fisiología del cangrejo. De hecho, es incluso un poco demasiado espantoso para explicarlo. Digamos simplemente que un cangrejo de lodo infectado se convierte en nada más que una herramienta para que el loxo se reproduzca, y la forma en que lo hace es increíblemente horrible. Afortunadamente, después de años, parecía que la población local de cangrejos comenzó a adaptarse a la presencia del loxo en su hogar. Esto dio esperanza a los científicos de que el ecosistema local podría volver a ser capaz de volver a su mejor momento. Número 8. El pez caimán. Uno de los peces más prehistóricos de América del Norte es el pez caimán, conocido científicamente como Lepisosteus. Llamado así por su hocico parecido al de un caimán lleno de dientes afilados, esta criatura es una especie antigua que se remonta a más de 100 millones de años, lo que lo convierte en un verdadero fósil viviente. Los peces caimán, que se encuentran principalmente en el sur de los Estados Unidos, desde la cuenca del río Mississippi hasta la costa del Golfo, son animales oportunistas y depredadores. No solo cazan peces más pequeños, sino que también se alimentan de aves y pequeños mamíferos si se les presenta la oportunidad. Lo que hace que estas criaturas sean realmente aterradoras es el susto inicial que dan cuando los ves acechando bajo el agua con su apariencia prehistórica y su comportamiento sigiloso. Ahí es cuando te darás cuenta de por qué obtuvieron sus nombres en primer lugar. Es bastante fácil confundir a estas criaturas con caimanes cuando se las mira desde arriba, especialmente debido a su piel dura y escamosa, que se asemeja a la de los reptiles. Además, su capacidad para permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo los hace aún más sorprendentes y difíciles de detectar en su hábitat natural. Número 7. Arapaima. Si no estás familiarizado con estas criaturas, es fácil asustarse por su apariencia prehistórica y su imponente tamaño. El arapaima, también conocido como paiche o pirarucú, es uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Procedente de la vasta cuenca del Amazonas, esta impresionante criatura es conocida no solo por su tamaño, que puede alcanzar longitudes de hasta 10 pies de largo y un peso de más de 400 libras, sino también por su capacidad para respirar aire, lo que le permite sobrevivir en aguas con bajo contenido de oxígeno. Desafortunadamente, estas criaturas, que han existido durante aproximadamente 23 millones de años, están siendo llevadas al borde de la extinción por las actividades humanas. Todo lo que hay en sus cuerpos tiene un uso comercial o práctico, desde su lengua, que se utiliza para lijar madera, hasta su piel, que es muy apreciada en la industria del cuero. Los arapaimas están siendo cazados de manera indiscriminada, y su número está disminuyendo a un ritmo alarmante, mucho más rápido de lo que pueden reproducirse y mantener una población saludable. Esta explotación excesiva pone en peligro no solo su supervivencia, sino también el equilibrio ecológico de su hábitat natural. Número 6. El feroz monstruo del río White. En las aguas del río White, cerca de Newport, es supuestamente un monstruo conocido como el monstruo del río White, o simplemente Whitey. El primer avistamiento documentado del monstruo del río White se remonta a 1915. El dueño de una plantación informó haber visto una criatura gigantesca de piel gris, tan ancha como un automóvil y tan larga como 3 automóviles. Este avistamiento inicial despertó curiosidad y miedo, lo que dio lugar a informes esporádicos durante las décadas siguientes. Pero la leyenda realmente despegó en 1937, cuando una serie de avistamientos llegaron a los titulares. Varios informes similares parecen haber consolidado la presencia del monstruo del río White, lo que llevó a las autoridades a hacer un esfuerzo real para localizarlo. Sin embargo, al final, la criatura nunca fue encontrada. En 1971, se produjo uno de los avistamientos más infames. Los testigos afirmaron haber visto al monstruo y lo describieron como del tamaño de un vagón de carga con un hueso que sobresalía de su frente. Y se informó que emitía sonidos que eran una mezcla entre el mugido de una vaca y el relincho de un caballo. Lo que es más extraño es el hecho de que se encontraron 3 huellas de 35 cm de longitud en la isla Towhead, que conducían al río a través de un camino de árboles torcidos y arbustos aplastados. A lo largo de los años,
Se han propuesto varias teorías para explicar los avistamientos del monstruo del Río Blanco. Algunos sugieren que podría ser un elefante marino o un gran bagre, mientras que otros especulan que podría ser un manatí. A pesar de las numerosas teorías, ninguna explicación única ha sido aceptada universalmente. Número 5. El pez tigre Goliat. Este es el Hydrocinus goliath, también conocido como pez tigre Goliat o pez tigre gigante. Esta es una de las criaturas más monstruosas y espeluznantes del mundo. A primera vista, parece un pez común y corriente, pero más tarde te darás cuenta de que algo en él destaca. Sus dientes. Este temible pez, que se encuentra principalmente en la cuenca del río Congo en el lago Tanganyika, puede crecer hasta 1,50 metros de largo y pesar más de 45 kilogramos. Sin embargo, su boca, llena de dientes entrelazados y afilados como navajas que pueden alcanzar hasta 2,5 cm de largo, es lo que lo hace bastante temible. El pez tigre Goliat es conocido por su increíble velocidad y potencia, lo que le permite emboscar a sus presas con una precisión feroz. Su dieta consiste principalmente en otros peces, pero se sabe que puede acabar con casi todo lo que se cruza en su camino, incluidas aves y pequeños mamíferos. Y además de sus dientes, también es conocido por su comportamiento bastante irascible, que le ha ganado una reputación temible entre los pescadores y exploradores locales. Con sus dientes, esta criatura definitivamente no es algo con lo que quieras encontrarte o meterte. Número 4. Esqueletos misteriosos en el fondo del río Colorado. En el fondo del río Colorado hay dos esqueletos tomando té, o al menos solía haberlos. Hace casi 10 años, un buceador informó preocupado al sheriff del condado de La Paz que había visto algo escalofriante en el fondo del río Colorado. 2 esqueletos. Sí, has oído bien. Cuando las autoridades lo inspeccionaron, se encontraron siendo víctimas de una elaborada broma. El departamento de bomberos inspeccionó primero el área donde se encontraron los esqueletos equipados con GoPros. Incluso les aconsejaron que no tocaran nada por si se trataba de una escena real del crimen. Sin embargo, en lugar de mortificarse por lo que habían visto en el fondo del río, los bomberos salieron a la superficie riendo. Fue entonces cuando supieron que no había de qué preocuparse. Resultó que los esqueletos eran falsos. Apodados Bernie y Bernadette, los 2 esqueletos falsos vestían traje de baño, y uno de ellos incluso tenía una lata de bebida en la mano. Poco después de que se difundiera la presencia de los 2 esqueletos, un matrimonio llamó a las autoridades locales para informarles de que ellos eran los responsables de la instalación en el río. Ahora probablemente te estés preguntando si están en problemas. Bueno, nunca se reveló realmente. Los oficiales encontraron todo el asunto divertido, e incluso anunciaron que recuperarían los esqueletos para colocarlos fuera de su oficina. Sin embargo, también dejaron bastante claro que a la gente no se le permite dejar nada en el río. El hecho de que este incidente se haya tomado a la ligera no significa que la gente deba empezar a bromear y hacer tonterías en el río. Número 3. Espeluznantes barcos perdidos hace mucho tiempo. El histórico lago Mead es el embalse más grande de los Estados Unidos, formado por la icónica presa Hoover en el río Colorado. Creado en la década de 1930, el lago Mead se extiende por Nevada y Arizona, proporcionando agua y energía hidroeléctrica a millones de personas en el suroeste. Este enorme lago se extiende por aproximadamente 247 millas cuadradas y tiene más de 750 millas de costa, atrayendo a millones de visitantes anualmente. Las recientes sequías han reducido significativamente sus niveles de agua, revelando artefactos ocultos y sitios sumergidos durante mucho tiempo, incluidos restos de ciudades y cuerpos humanos. Se encontraron al menos 6 esqueletos. En 2022, un hombre descubrió un naufragio en las orillas del lago, pintando una imagen bastante espeluznante. A medida que bajaban los niveles de agua, salió a la luz este barco hundido, que había estado oculto bajo la superficie durante décadas. El barco, que ahora descansa sobre el lecho expuesto del lago, contiene muchos objetos. Desde utensilios para comer hasta teléfonos y placas entre los escombros, parece casi como si hubiera sido abandonado apresuradamente. Es más, solo puedes imaginar qué fue de los dueños de este barco. Sin embargo, lo más aterrador de estos descubrimientos es el hecho de que su revelación se produce a expensas del nivel del agua del lago. Afortunadamente, las proyecciones del lago Mead
están mejorando después de 2 inviernos húmedos este año. Hoy en día, las autoridades creen que no hay riesgo de que el río caiga por debajo de los 300 metros antes de 2028. Aunque esto significa que las aguas volverían a ocultar los secretos que se encuentran en el lecho del río, es una buena noticia para la nación. Número 2. Muñecos vudú perforados. ¿Qué es más aterrador que un muñeco de ventrílocuo maldito? Muñecos vudú. En 2022, se descubrió una caja de muñecos inusuales en Edimburgo durante una operación de limpieza. No hace falta decir que los lugareños se asustaron muchísimo con lo que encontraron. Los muñecos vudú eran pequeñas figuras envueltas en tela y perforadas con postes de madera que parecían ser los brazos de las figuras. Todos los muñecos fueron descubiertos dentro de una caja negra cerrada con llave y un interior rojo. Este inquietante hallazgo ha dado lugar a especulaciones sobre su origen. Algunos creen que estos muñecos fueron dejados por una bruja o tal vez alguien que maldijo a varias personas por puro odio. Otros, sin embargo, creen que la caja era solo un elaborado engaño hecho por alguien. También existe la posibilidad de que fuera simplemente un accesorio o algo creado por un niño. No sé ustedes, pero independientemente de su origen, definitivamente no intentaría meterme con algo que pudiera estar maldito. También tenía sentido que los lugareños que vieron esto quisieran deshacerse de él inmediatamente, independientemente de lo que realmente fuera. Número 1. Una criatura temida por muchos. En 2016, los habitantes del casco antiguo de Maine se horrorizaron cuando una extraña criatura apareció en los ríos locales. Afortunadamente, los biólogos reaccionaron rápidamente. Se trata de una lamprea, y hay que reconocer que no son las criaturas más bonitas del planeta. De hecho, se puede decir con seguridad que pueden resultar bastante aterradoras de ver. A diferencia de la mayoría de los peces, estas criaturas tienen una boca succionadora con forma de embudo dentado, lo que las hace parecer monstruos alienígenas. Su forma de comer también es igualmente de pesadilla. Las lampreas se adhieren a sus presas con su boca en forma de embudo para alimentarse de sus fluidos corporales. Son parásitos de sus peces anfitriones, lo que las hace famosas, especialmente en regiones donde se las considera una especie invasora. Las lampreas comienzan como larvas que viven enterradas en sedimentos durante varios años antes de metamorfosearse en su forma adulta. Algunas especies migran al océano, mientras que otras permanecen en agua dulce. No importa dónde se las encuentre, siempre son temidas. Sin embargo, los biólogos explicaron que, si bien estas criaturas no son las más atractivas, en realidad son muy importantes para el ecosistema del que forman parte. Después de todo, estas criaturas han existido durante 360 millones de años. Aunque las grandes poblaciones de ellas se consideran un problema, en realidad sirven como fuentes de alimento vitales para las especies de peces más grandes de la actualidad. Nos vemos en el próximo video.